Fyodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo. Esa novela es increíble. Jóvenes, cuéntame, ¿qué recuerdas de Crimen y Castigo? La novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿No te acuerdas nada? Sí, yo sí, pero no, los nombres son difíciles. Sí. Sí, son rusos. Ya, vamos a comenzar. Chicos, Crimen y Castigo, Rodion Romanov y Raskolnikov. Miss, Ajá. el protagonista se creía un ser superior o algo así, o una persona superior a las demás. Ya. Bueno, Rodion Romanov y Raskolnikov, jóvenes, consideraba que él podía salvar a esta sociedad, ¿no? De ahí que surge esta idea de una, una creencia de superioridad, ¿no? Pero en realidad él consideraba que como su fin era una situación de salvar a la sociedad, una situación, un fin magno. Entonces, de alguna manera que él podía ir contra las normas, de repente consideraba eso, ¿no? Pero al final tenía conciencia de que había hecho algo incorrecto, que iba en contra de los principios, de la moral, y esa conciencia sucia, después de haber ha cometido el crimen, por eso se llama crimen y castigo. ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es el crimen que cometió Rodión, jóvenes? Mató a la usurpadora, Miss. A la usurpadora. Mató a Ya, la matar a la sirena. usurera, ajá, a Liona, ya. Matar a la... Ese es el crimen, crimen y castigo. ¿Y cuál fue el castigo de Rodión? Después de La, cul- matar, la culpa de él se siente culpable. sí, Sí, ajá, pero aparte Miss, de eso, que es iba, bueno, iba a morir decapitado, pero justo en ese momento cambiaron las leyes y lo condenaron a cadena perpetua. Creo que tenía que ir al exterior del país, más o menos. O sea, fue expulsado o algo así. sí, pero fue condenado a trabajos forzados en Siberia. ¿Mm? Jóvenes, y ahí va a cumplir su condena porque él cometió un crimen, mató, quitó la vida, ¿no? De seres humanos. Entonces, él, como su conciencia está sucia, de alguna manera, según la novela, una de las tesis es que se libera de la culpa a través del sufrimiento, ¿no? Tiene que pagar por su crimen para de alguna manera, al cumplir su condena, se libera de la culpa y ya queda libre de culpa, de alguna manera. Jóvenes, es una de las tesis de la novela, porque en esta época surgen las novelas de tesis, las novelas realistas, son así, plantean unas ideas, unos postulados y le denominan tesis, ¿no? Ya, chicos, ahora sí vamos a hablar del vanguardismo. Ya han llegado más alumnos, ya estamos listos. Mira, hasta la semana pasada han desarrollado literatura del siglo XIX. Nosotros habíamos visto, hace unas semanas, habíamos visto romanticismo, ¿ya? El romanticismo. En la primera mitad del siglo XIX se desarrolla el romanticismo. Después, en la segunda mitad, se desarrolla el realismo. Y el realismo surge en contra precisamente del romanticismo, porque ya el romanticismo llegó a sobrepasar los límites, ¿sí o no, jóvenes? Porque ya los románticos se pasaron, ya se suicidaban,
hubo jóvenes, un descontrol total, porque ya llegó el tema de los suicidios colectivos, incluso. Todo por el apasionamiento, el sentimiento, el amor, ya, si no, más importante que la vida es el amor, eso creían los románticos. Y había ya una exageración, ya se sobrepasó los límites. Entonces, ante este desborde, este descontrol del romanticismo, surge un movimiento que quiere que retomemos la cordura, que pongamos los pies sobre la tierra, ¿ya? Y que miremos fuera de nosotros, porque el romántico mira sobre todo en su interior. Ay, cómo se siente, ¿no? Que ama a la persona, que él está sufriendo, todo él, ¿no? Un culto al yo. Lo que me pasa a mí, lo que sufro yo, lo que siento, mi ilusión, todo yo. El romanticismo es así, un culto al yo. Pero en el realismo se plantea, por ejemplo, mirar hacia afuera, lo que está pasando a tu alrededor, la realidad, el entorno, la sociedad. ¿Ya? Y ahí, cuando tú te enfrentas a lo que está pasando en tu entorno, en tu momento, en tu época, en tu sociedad, ves que hay problemas. Y en el realismo se muestran estos problemas, ¿no? Se muestra lo que hay en la realidad, se describe la problemática social, porque en la realidad muchos problemas vamos a encontrar. Entonces, jóvenes, el realismo surge en contra del romanticismo. Surge para ya poner un stop al romanticismo que se había desbordado. Los realistas consideran que ya mucha fantasía, porque los románticos, recuerda, les gusta la fantasía, habíamos hablado. Y surge el realismo para acabar con esta fantasía, ya basta de fantasía. Miren la realidad, ¿ya? Jóvenes. Ese es el siglo XIX. Ah, y también en el siglo XIX se desarrollan el simbolismo, el parnasianismo. También en ese contexto, la segunda mitad del siglo XIX, surgen simbolismo y parnasianismo. Principalmente son corrientes literarias donde destaca la poesía. Tenemos en el simbolismo a Baudelaire, Charles Baudelaire, jóvenes, el autor de Las Flores del Mal, los poetas malditos. Tenemos ahí, debes recordar en el simbolismo. En el parnasianismo tenemos a Sully Proudhon y propugnan el arte por el arte. Dice que lo importante es el arte, que el arte, la literatura, no debe tener una intención social, porque los parnasianos estaban rechazando el realismo. ¿Qué decía el realismo? Que la novela debe plantear la problemática social, debe mostrar los problemas sociales, ¿no? Y de alguna manera debe reflexionar sobre esto para buscar alguna solución, tal vez. Por ejemplo, la situación de pobreza, de los obreros, la explotación. Ya, entonces el realismo recoge todos estos problemas, ¿no? Y los parnasianos decían, no, la literatura, el arte no tiene que servir para solucionar los problemas de la sociedad, no. El arte tiene su valor en sí mismo. El arte es valioso porque expresa belleza, porque es creatividad, por eso, pero no debe tener un fin de solucionar problemas de la sociedad, de educar, de ayudar, de servir para algo, no tiene que servir para nada.
tiene que ser arte nada más. Jóvenes, entonces surge el parnasianismo, surge el simbolismo, y en esa época del realismo, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX. Chicos, así estaba el panorama en el siglo XIX. Y después, siglo XX, vanguardismo, surge el vanguardismo, jóvenes. A ver, cuando hablamos de vanguardismo, ¿viene de qué palabra vanguardismo? Vanguardismo viene de qué palabra? Vanguardia. Bien, bien, vanguardia. ¿Y qué significará vanguardia? Mira, vanguardia es lo opuesto a la retaguardia. ¿Qué significa retaguardia? Eso es más familiar para ti, ¿no? La retaguardia. ¿Has escuchado, no? ¿Qué es retaguardia? ¿Atrás? Claro, la retaguardia es atrás, ¿no? Es la zona de atrás. Muy bien. Entonces, vanguardia es lo opuesto. Entonces, vanguardia, ¿qué será? Adelante. Claro, adelante. El Entonces, frente. vanguardia significa estar adelante, ¿no? Por ejemplo, la Academia APU tiene una tecnología de vanguardia, una tecnología de vanguardia. ¿Ya ves? Tiene clases virtuales, tiene su intranet, ¿ya? Tiene una tecnología de vanguardia, o sea, muy adelantada. ¿Ya? Vanguardia significa estar adelante. Por lo tanto, rechazar el pasado. Estar muy adelantado. Jóvenes. Esa es una tecnología, esa es una idea de vanguardia, bueno, es tecnología vanguardista, ¿no? Muy adelantada. Vanguardia es adelante, ¿ya? Es lo opuesto a la retaguardia, así tienes que recordarlo. Entonces, si retaguardia es atrás, que es muy fácil de recordar, vanguardia es todo lo contrario, es adelante. Es estar adelante, muy adelantado. ¿Ya? Mira, el término vanguardia viene del francés, del ámbito militar, que designa la parte más adelantada del ejército. Claro, en un ejército, imagínate, la parte de atrás, los que se quedan en la retaguardia, ¿no? Y hay una parte de militares, de soldados que van a la parte de adelante, que van a pelear primero, ¿no? Que van a la vanguardia. Ellos son, ahí está, avant-garde, es vanguardia, estar adelante, en primera fila. En primera fila. Esa es vanguardia, estar adelante. Por lo tanto, rechazar el pasado. Jóvenes, en esta época, siglo XX, las primeras décadas, en este caso, en 1914, se dio un hecho histórico importante. Jóvenes, este hecho sin precedentes. Un acontecimiento que va a marcar la historia mundial. ¿Qué sucedió? 1914. Mira, este acontecimiento. La Primera Guerra Mundial, jóvenes. Este hecho va a cambiar todo, toda la mentalidad del hombre. El mundo cambió después de la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, la Primera Guerra Mundial, nunca antes el hombre había pasado por esta situación. Después de la Primera Guerra Mundial, producto de este acontecimiento, surgen las vanguardias. Ya vamos a ver por qué. Mira,
¿Qué significó la Primera Guerra Mundial? ¿Ah? La Primera Guerra Mundial, chicos, significó, imagínate, que tú atravieses por un hecho de esta naturaleza. Una guerra mundial. Una guerra mundial es destrucción, destrucción total, desmesurada, ¿ya? Destrucción, sangre, dolor, caos, jóvenes, caos, muerte por doquier, por todos lados, ¿no? Eso es una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial. Y el hombre, jóvenes, no estaba preparado para eso. Nunca hubo antes una situación de esa magnitud para que él sepa cómo afrontarlo, psicológicamente hablando también. Entonces, el hombre, después de la Primera Guerra Mundial, que fue muy fuerte para el ser humano, imagínate una guerra mundial, ¿no? Jóvenes, si ustedes con un terremoto, un temblorcito, se trauman, se asustan, imagínate que pasa una guerra mundial. Estás caminando tranquilo y ¡pum! Al costado con tu amiga, estás caminando y ¡pum! Una bomba. Ahí, cae a tu costado. Tu amiga ya fue ya, no sé, estará al fondo, ¿no? En ese hueco que ha dejado esa bomba y tú saliste volando. Ah, jóvenes, muerte, destrucción, caos, dolor, sangre. Eso es una guerra mundial. Y el ser humano, imagínate, si tú sobrevives a una guerra mundial, ¿cómo quedas después de haber visto todo eso? De haber padecido, de haber perdido seres queridos, o si no has perdido, has visto cómo sufren las personas y cómo se destruye todo en tu país. Entonces, ¿cómo quedaron? Incluso, ¿cómo quedan los sobrevivientes a una guerra mundial? Psicológicamente, ¿no? ¿Has visto lo que han contado? Incluso hay documentales donde los que han sobrevivido a estas guerras mundiales comentan cómo han quedado, las secuelas. A ver, cuéntame. ¿Cómo crees que el ser humano quedó después de haber afrontado esta situación, la Primera Guerra Mundial? Traumas psicológicos, de sueño, problemas emocionales muy fuertes. Y ya por demás decir que hay personas que también quedaron sin brazos, sin piernas, y pues prácticamente Muy bien. Bien, Janina, tienes razón. Sí, tienen traumas, muy bien, como dijo Janina, tienen problemas de sueño, claro, porque tú no puedes estar tranquilo, estás alterado, ¿no? Estás nervioso, estás con el miedo, la angustia, el dolor, jóvenes. Producto de esto, de la Primera Guerra Mundial, el hombre quedó con muchos problemas psicológicos, ¿ya? Angustia. El hombre está alterado totalmente. Hay una neurosis colectiva. El ser humano está neurótico, producto de lo que ha vivido, ha experimentado en esta guerra mundial. Jóvenes, la neurosis se da, la neurosis colectiva, porque hay temor de una segunda guerra mundial. Y por cierto que la hubo, ¿ya? Entonces la gente tenía angustia, tenía temor, estaban neuróticos, todos. Estaban con mucho temor. Acuérdate nomás lo que pasó cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Después de eso, la gente tenía temor, que iban a haber más atentados terroristas, más ataques. Cuando hubo también en Francia, ¿no? Los ataques terroristas, la gente tenía temor. Y después de eso, ya no era igual. Después de un tiempo seguía el miedo.
incluso en los aeropuertos habían más efectivos policiales. Era diferente, jóvenes, había cambiado, todo era una sensación. Tú ibas por ahí, ¿no? Si viajabas a Francia en esa época, veías cómo, ¿no?, los militares, el ejército, estaba con sus armas ahí. Se notaba que tenían mucho temor después de lo que pasó. Imagínate una guerra mundial. La gente ya no estaba igual, tenía temor, temor de más ataques, de más muertes, más violencia. Jóvenes, estaban neuróticos todos, con miedo, ¿ya? Y por eso surge una corriente psicológica, ¿no?, cuyo padre es Sigmund Freud, el psicoanálisis. Acuérdate, producto de esta neurosis colectiva, surge ante esta necesidad el psicoanálisis de Sigmund Freud, que se propone solucionar, curar la neurosis colectiva. Ajá. Entonces, según el psicoanálisis tiene que fluir el inconsciente, ¿no? Sigmund Freud decía que en tu inconsciente está tu verdadero yo, tu verdadera personalidad. Ahí, si fluye tu inconsciente, van a fluir tus miedos. Y él iba a saber cuáles son esos miedos para poder tratarlos. Jóvenes, la angustia, la neurosis se dio producto de este acontecimiento, la Primera Guerra Mundial. Y surge el psicoanálisis. ¿Y por qué es importante el psicoanálisis? Ya lo vamos a ver más adelante, que el psicoanálisis influenció mucho en una de las escuelas de la vanguardia, una de las más importantes, porque la vanguardia, chicos, es un conjunto de escuelas. Ya vamos a ver que estas escuelas tienen algo en común. ¿Ya? Una de las escuelas es el surrealismo, y el surrealismo tiene influencia del psicoanálisis. Ya sabes por qué surge el psicoanálisis. Hay que psicoanalizar a las personas que están neuróticas, están alteradas. ¿Y por qué estaban así? Chicos, con miedo, neuróticos, alterados. ¿Por qué? Por las guerras ¿Por un temblor? mundiales. Ah, claro, por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante. Y en ese contexto surge el vanguardismo. Entonces, ¿qué reacción tiene el vanguardismo? Mira, surge en este contexto social. Tenía en esa época de la Primera Guerra Mundial, también después van a surgir avances tecnológicos. Pero mira, producto de la reacción que se tiene frente a la guerra mundial, surgen las vanguardias. ¿Qué decían los vanguardistas? Mira, a ver, todo lo que nos han enseñado antes, por eso ellos rechazan el pasado, ¿eh? Porque ellos analizaron y pensaban, a ver, todo lo que nos enseñaron los griegos en el clasicismo, después nos enseñaron en el Renacimiento, ¿ya? El neoclasicismo, ¿sí? Lo que nos enseñaron los realistas, todo. Todo de eso que nos enseñaron, la cultura anterior, ¿sirvió de algo para ser mejores? No. ¿Sabes por qué? Porque hemos llegado a esto, mira, hemos llegado a la Primera Guerra Mundial. Entonces, el ser humano se pregunta, cuando se produce este acontecimiento, ¿cómo el hombre, chicos, ya los filósofos ya no se preguntan qué es el hombre, ya no. Ahora se preguntan, ¿en qué se ha convertido el hombre que es capaz de destruir su propio hábitat, su propio planeta, su casa, destruirse y matar a su propia especie, exterminar? Entonces, ¿en qué nos hemos convertido, jóvenes? Por eso los vanguardistas están así, en esa actitud. Mira, dicen, los griegos nos enseñaron, ¿qué nos enseñaron? Nos dieron cultura. A ver, los renacentistas nos enseñaron, los neoclásicos nos educaban, nos enseñaban. Y todo lo que nos han enseñado en el pasado sirvió para que el ser humano sea mejor o estamos peor.
decían los vanguardistas, ¿no? Producto de lo que había pasado, ¿cómo es posible que el hombre pueda llegar hasta esta situación de desatar una guerra mundial? Estamos peor, ¿ya? Entonces, toda la cultura que nos han dado antes, los griegos, el clasicismo, el medievalismo, renacimiento, neoclasicismo, todo eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque se supone que si es una cultura y, y te educa y te hace mejor ser humano, no llegarías a la guerra mundial. Pero el hombre, por eso dicen, ¿en qué se ha convertido el hombre? Que es capaz de exterminar a su especie, de destruir su casa, su planeta, la vida. Los vanguardistas decían por eso, todo lo pasado no sirve. Y por eso, chicos, los vanguardistas rechazan el pasado, ¿no? Recuerda, vanguardia, ir hacia adelante, rechazar el pasado, porque el pasado no nos ha hecho mejores. No, no sirve de nada el pasado. Hay que destruir todo lo pasado. Y estaban en contra de lo pasado. Ellos están adelante, rechazan lo pasado, proponen algo adelantado, algo nuevo. No quieren saber nada del pasado porque el pasado nos llevó a la destrucción, jóvenes. La cultura anterior para ellos no sirve. Es inútil. Por eso ellos están en contra de los museos, de las bibliotecas. Quieren quemar todo eso. No, no vale. Todo lo pasado ya fue. Lo pasado pisado. No es útil. No nos ha hecho mejores seres humanos. Esa es la idea, es la perspectiva de los vanguardistas, jóvenes. Y esta reacción que ellos tienen es producto de lo que había sucedido. Están desencantados de nuestra sociedad actual, cómo ha llegado hasta estas instancias, producto de una cultura inútil para ellos, una cultura pasada inútil. ¿Qué les parece esta reacción, jóvenes? ¿Les parece que es muy natural que reaccionen así? Claro, ellos tienen esta reacción, jóvenes, porque de alguna manera no creían en la cultura pasada, ¿no? Perdieron la fe, porque el hombre está peor. ¿El hombre en qué se ha convertido? En una bestia, en un animal. Ni los animales exterminan a su propia especie. Entre, no, entre ellos se protegen. No se matan entre ellos. Sí, tienen que luchar por la supervivencia con otras especies de animales, pero el hombre extermina a su propia especie. Ya no, ya. Jóvenes, ¿qué se ha convertido? En una bestia. Por eso los vanguardistas están desencantados, rechazan todo lo pasado, ¿ya? Y proponen algo nuevo. Ahí está, el vanguardismo, movimiento artístico que se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX. Reúne un conjunto de escuelas que proponen la novedad. Chicos, el arte tiene que ser nuevo, totalmente nuevo, porque el pasado no sirve de nada. Ya hemos visto por qué, ¿ya? Entonces, todo lo que te habían enseñado antes, primero, por ejemplo, ¿qué vimos? El clasicismo, ¿no? Ya, el clasicismo, después medievalismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, todo eso para el vanguardismo es inútil, ¿ya? Todo lo que es eso, hasta el siglo XIX no vale para nada. Esto es algo nuevo, es estar adelante. Siglo XX. Las cosas tienen que cambiar, porque el pasado fue inútil, ¿ya? Entonces,
ellos, jóvenes, proponen algo nuevo. Y su nombre lo dice, vanguardia, estar adelante, rechazar lo pasado. Jóvenes, movimiento artístico, se dio en todas las artes. Sí, vamos a ver más adelante que en la pintura, hasta en la fotografía, en diferentes manifestaciones artísticas, en el cine, ¿ya? Se da. Bien, jóvenes, siglo XX, primeras décadas. El vanguardismo es un conjunto de escuelas llamadas ismos. Y todas proponen, ahí está lo que tienen en común, todas proponen un arte nuevo, ¿ya? Así que olvídate del pasado, olvídate del realismo, olvídate del romanticismo, de los griegos, ya fue. Lo pasado pisado. Ahora es algo nuevo. Ajá, por eso, mira, ya hemos conocido los hechos históricos que marcan la pauta de cómo se va a desarrollar este movimiento artístico. Y producto de lo que pasó, chicos, ellos desarrollan sus características, una actitud diferente. Entonces, ¿qué proponen los vanguardistas? Fácil, acá está un resumen. ¿Qué proponen? La expresión libre. Ahí dice, mira, muy bien, Mel. Acá dice, esto de acá, propone un arte nuevo. Claro, propone un arte nuevo. A ver. Emi Quijano. Emi. Nada. Frank Morán. Frank. Chicos. Está en el chat. ¿Ah, sí? Oh, ya. Emi Quijano está en el chat. Gracias. Jóvenes, miren, proponen un arte nuevo. Ya hemos dicho por qué. Porque el pasado no enseñó nada, no formó a un hombre mejor. ¿Ya? Entonces ellos dicen, no, ya basta del pasado. Rechazan los museos, porque en los museos hay obras de arte del pasado. Entonces ellos no, están en contra de los museos, de las bibliotecas, nada de eso. Ya no. Reniegan del pasado. Ellos proponen un arte totalmente novedoso. Hoy día les voy a mostrar algunas pruebas, unas manifestaciones artísticas, literarias, de este arte totalmente nuevo. ¿Ya? Vamos a ver arte nuevo, arte vanguardista, que rompe con todo lo anterior. Ya, mira, acá dice, rechazó el pasado. Claro, rechaza el pasado, propone algo nuevo, nuevecito. No quiere saber nada del pasado, nada de museo, nada de biblioteca, nada de clasicismo, los griegos, nada. Todo lo anterior, rechazado. Rompe las reglas. Claro, porque las reglas las impuso el arte anterior. ¿Quién pone las reglas? La cultura anterior, el arte pasado. Y eso no lo van a respetar ellos. Ellos proponen su nuevo arte y no tiene que respetar reglas impuestas en el pasado. Propugna la experimentación y la expresión libre. Ellos experimentan, son más libres, ya no hay ataduras, no hay reglas, son libres. ¿Ya? Entonces, experimentan. Estamos siglo XX, jóvenes, época contemporánea. ¿Ya? Modernidad. Bien, entonces, jóvenes, acá tenemos el vanguardismo, esa es la esencia del vanguardismo, ¿ya? Su nombre lo dice. Cuando tú quieres recordar cuál es la idea central de vanguardia, yo ya te he dicho siempre, tú analiza, cuando te hacen una pregunta en el examen de admisión, tú reflexiona mucho sobre cada palabra que hay en esa pregunta
Y si te mencionan vanguardia, tú debes recordar la palabra misma, vanguardia. ¿Qué ideas vienen a tu mente? Vanguardia, y tienes que analizar, empezar a ver parte por parte. Jóvenes, vanguardia, y debes recordar, vanguardia, a ver, es lo opuesto a la retaguardia, o sea, adelante, es estar adelante, rechazar, por lo tanto, rechazar el pasado. Y poco a poco tienen que venir a tu mente todos esos conocimientos previos que tú tienes, pero que tal vez por los nervios, ¿no? O por el apuro, la presión, tú te olvidas, pero debes calmarte y debes analizar. Ahí mismo la palabra te indica, te da señales, y tú ya poco a poco tienes que ir trayendo esos conocimientos, ¿ya? Cuando tú lees vanguardia, debes pensar en lo que significa la misma palabra, vanguardia, adelante. Y si es estar adelante, es rechazar el pasado, proponer cosas nuevas, ¿ya, jóvenes? Ahora sí, mira, por ejemplo, una de las cosas nuevas que propuso son las técnicas narrativas nuevas. Ya no es narrador omnisciente como antes, ¿no? El narrador único que todo lo sabe, no, ahora es narrador múltiple. Muchos personajes narran los episodios desde su punto de vista. Es diferente ahora. Jóvenes, muchos cambios. Propone algo nuevo, recuerda. Ya no el narrador omnisciente de las novelas realistas, de las novelas románticas, ¿no? Ya no, ahora es nuevo. Narrador múltiple, ¿no? Por ejemplo, en la narrativa tenemos técnicas. Tenemos la técnica del monólogo interior. Ah, en la vanguardia. Esto es nuevo, ¿ah? Monólogo interior. ¿Qué es el monólogo interior? ¿Qué es un monólogo? Chicos, ¿qué es un monólogo? Un diálogo Su en sí nombre, mismo. ya, monólogo es hablar contigo mismo, ¿sí o no? Hacer un monólogo. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que tú estás por la calle caminando y estás hablando solo y la gente voltea y te mira y piensa que estás loco? ¿No te has sentido así nunca? Ya, estás hablando solo, algo, no sé, quisiste expresar algo. Ya, haces un monólogo, hablar contigo, hablar solo. Pero si yo digo monólogo interior, monólogo interior, eso ya es un poquito diferente. Monólogo es hablar contigo mismo, ¿no? Cuando vas al teatro y hay un monólogo de un personaje, el personaje está hablando solo, ¿no? Y si digo monólogo interior, es porque, chicos, ya no lo exteriorizas, no lo expresas, sino fluye tu pensamiento, fluye tu pensamiento. Por ejemplo, ahorita estamos en la clase y varios de ustedes seguramente han tenido monólogos interiores, pero claro, es que son flujo de conciencia, flujo de pensamiento, fluye tu pensamiento, no lo dices. ¿Por qué? Porque la profesora está hablando y tú no vas a interrumpir, ¿no? Entonces, solamente fluye tu pensamiento. Por ejemplo, antes, cuando estábamos en las clases presenciales y en el colegio mi alumno venía y decía, Miss, ¿puedo ir al baño, por favor? Y yo le decía, no, ahora no. Y mi alumno regresaba a su sitio y en su mente estaba fluyendo su pensamiento, me estaba diciendo algo, ¿no? Me está diciendo esta bruja bien mala, pero no me lo dice, no me lo dice, solo fluye su pensamiento, nada más. No lo dice, no lo exterioriza. ¿Sí o no? Porque imagínate que me diga esta bruja mala, esa bruja fea mala, pero yo no le dejé ir al baño, entonces él está caminando a su sitio, pero está pensando, ¿no?
Bueno, fluye su pensamiento. Ese es un monólogo interior. Jóvenes, eso se usó en las novelas vanguardistas, donde el personaje ya no hay pues alguien que narra lo que le pasa al personaje, ¿no? El mismo personaje empieza a pensar y fluye ese pensamiento. Lo que está pensando empieza a leerse en la novela, ¿ya? Por ejemplo, acá mira lo que está pensando. Acá está la técnica del monólogo interior. Esto es un pensamiento que fluye del personaje. Ahí está, afloró. Lo que está diciendo el personaje se está diciendo en su mente a sí mismo. Es un monólogo interior. Ahí está, mira, lo que dice el personaje. ¿Ves? Él está hablándose a sí mismo, está pensando algo de esta señora, ¿no? De esta señora mayor. Dice, ya está la vieja llamándome. ¿Ah? Entonces, es lo que él está pensando. Fluye su pensamiento. Por eso también se llama flujo de conciencia. Hay otra técnica, el flashback. El flashback. Y esto, jóvenes, se tomó del cine. ¿Has visto las películas? Tienen su flashback. Por ejemplo, a ver, ¿ha visto El Hombre Araña? ¿Qué te puedo decir? Lo más conocido. ¿Ha visto El Hombre Araña o no? ¿Sí Sí. o no? Sí, Ya. Ya, por ejemplo, en El Hombre Araña, la película está no, avanzando, pero después, en un momento dado, la película va hacia el pasado, porque flashback es un ir al pasado. ¿Ya? La película se va al pasado, se reconstruye el pasado. En el flashback, chicos, se reconstruye el pasado. En la película, por ejemplo, El Hombre Araña, en un momento dado se reconstruye el pasado porque te va a explicar cómo es que se convirtió en Hombre Araña. Porque, o sea, él no nació Hombre Araña. Entonces, cuando en un momento de la película va al pasado y te muestra la escena donde ahí está la arañita, ¿no? Y lo toca, lo muerde y ya, se convirtió en araña. Bueno, entonces, esa es una escena que fue traída del pasado para explicar, ¿no? Un hecho del presente. Bueno, el flashback es eso, flash. ¿Tú qué sabes inglés? ¿Qué es flash? ¿Qué es flash? ¿No? Inglés, honest. You have to now speak in English, por favor. Flash es rápido y back, atrás. Entonces es un ir al pasado, pero rápido y volver al presente. ¿Ya? Reconstruir el pasado, fugaz y volver. Acá, por ejemplo, dice, Saúl se sentó en la playa y recordó las aventuras que tuvo con su amigo Bert ahí cuando era niño. Ya, imagínate, una persona está en la playa y ahí en la playa empieza a recordar, mira, a partir del presente reconstruye el pasado. Está en la playa y empieza a recordar que en la playa también estuvo, en esa playa estuvo con su amigo hace tiempo y empieza a recordar situaciones, aventuras con su amigo, ya. Y después vuelve a la escena de la playa donde está en ese momento. O sea, va al pasado y regresa. Porque a partir de ese momento, del presente, se acordó de algo y hace flashback. O tú, por ejemplo, a ver, imagínate que has tenido flashbacks también. Cuando subes al carro y en el carro te han puesto una canción de reggaetón, pues, ¿no? Ya. Y esa canción te trae recuerdos. Y en ese momento tú empiezas a recordar con esa canción, ¿no? Empiezas a recordar algo. Te vas al pasado un rato, reconstruyes el pasado un poquito y luego ya vuelves. ¿Ya? No sé, recuerdas algo, con quién bailaste esa canción, o esa canción te recuerda a alguien. Haces un flashback. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, es una técnica.
También se usa, es una técnica nueva, es algo nuevo del vanguardismo en narrativa. Chicos, la vanguardia va a proponer cosas nuevas. Ahorita vamos a ver cosas muy nuevas. La vanguardia es un conjunto de escuelas. Escuelas que proponen arte nuevo. ¿Ya? Escuelas o ismos, porque todo termina en ismo. Pero no todo lo que termina en ismo son escuelas de la vanguardia. Mira, tenemos acá cuáles son las escuelas del siglo XX que proponen cosas nuevecitas. Expresionismo, creacionismo, futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo, ultraísmo. Jóvenes, son escuelas de la vanguardia que proponen cosas nuevas. Estas son, pero no todo lo que termina en ismo son escuelas de vanguardia. Indigenismo, no, eso no es. Terrorismo tampoco, ¿no? Fujimorismo tampoco. Eso no, pues joven, eso no para nada. Eso no son escuelas de la vanguardia. No todo lo que termine en ismo vas a decir, toda esa escuela de vanguardia. No, son estas escuelas que proponen arte nuevo y surgen en el siglo XX. ¿Ya? Jóvenes. Tenemos las escuelas del vanguardismo. Vamos a ver lo que desarrollan estas escuelas, el arte nuevo. Mira, tenemos el cubismo, su nombre lo dice. ¿De qué va a tratar el cubismo? Chicos, ¿de qué palabra viene cubismo? Adivina. Está fácil. Ey, ¿de qué palabra viene cubismo? De cubos. De cubo, Juan, gracias. De cubos, mira. Y mira cómo expresan a través de la pintura, porque el cubismo surge con la pintura. Ahí está Pablo Picasso. Mira cómo representan su realidad a través de cubos, de figuras geométricas. Jóvenes, acá mira, mírame esto, lindo, una flor, pero mira cómo usa las figuras geométricas, a ti que te encanta la geometría. Mira la tortuguita, hasta un rostro de seres humanos donde se resaltan la geometría, las figuras geométricas, los cubos. Este es arte nuevo, jóvenes. Arte nuevo, imagínate, en el vanguardismo se mezclan el vanguardismo, se mezclan las tendencias, las ideas, las artes, así como la literatura se mezcla con el cine, acá también la pintura con la ciencia, con la geometría en este caso. Ahí está, jóvenes, figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas encuentras acá? Mira, hasta en el rostro se nota. Las figuras geométricas están, acá están los trapecios. Uy. Ya, pero, Miss, yo no quiero ver el cubismo en pintura, porque estamos hablando acá de literatura, ¿no? La clase es literatura, ya. ¿Y cómo se expresó el cubismo en literatura, jóvenes? El cubismo en literatura, mira, a través de los caligramas. ¿Los caligramas qué son? Acá está. El cubismo en literatura, jóvenes, tiene los caligramas. Apollinaire, creador de los caligramas, mira. ¿Qué es un caligrama? Lo que estás viendo acá es un caligrama, esto. Es un caligrama. ¿Qué es entonces? Es un poema dibujo, pero el dibujo se forma con las mismas palabritas. ¿Ya? Acá hay un caballito y las palabras no necesitan líneas. No, solamente la palabra. Con la palabra está formando un dibujo, es un poema visual, es un poema. Acá son versos. Es algo nuevo, joven, no se ha visto antes. Antes el poema, ¿te acuerdas? En el siglo XIX, los poemas así. Así, en verso, ¿no? Ahora ya no. Así, en rima, la misma medida, la métrica. Eso era un poema en una hoja, ya. Esto ya no. Esto es arte nuevo. Jóvenes, esto es diferente. Nunca antes visto. Poemas, dibujos.
con la palabrita puedes ir formando una imagen. Mira, esto es arte nuevo. ¿Ya ves qué es vanguardia? Ahora entiendes lo que es vanguardia. Es proponer cosas nuevas. Ya todo lo pasado, la rima, la métrica, todo eso, ya fue, jóvenes. Ahora es vanguardia, estar adelante. Acá están los caligramas, son poemas dibujitos, ¿ya? El exponente, el máximo exponente Apollinaire. Poema visual. Le llaman poema visual, poema dibujo. Acá tenemos, mira. Y para que tú puedas leer literatura vanguardista, tú tienes que ser bastante creativo también. Tienes que abrir tu mente. No olvidarte del pasado, de todo lo que estás acostumbrado. Esto es nuevo. Y, por ejemplo, para leer un poema vanguardista de esta naturaleza, también van a haber algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, para leer esta parte de la L, vas a tener que mover la hoja o vas a tener que mover tu cuello, ¿no? Para poder leer mejor. Todo cambia. El lector vanguardista es más activo ya, más participativo. Debe esforzarse un poco más en pensar, ¿no? En tratar de leer, de comprender. Mira. Pero el vanguardismo, en los caligramas, chicos, en el poema va a aparecer la imagen de lo que trata el poema, o sea, del tema. Por ejemplo, acá hablan do, re, mi, fa. En mi música siempre estás. A ver, trata de leer. Hay que doblar el cuello, jóvenes. Ya. Habla de la música y mira el dibujo que aparece, la imagen. Es una nota musical. Es la forma de una nota musical. ¿Ves? Si acá habla de París, pues aparece la imagen de la Torre Eiffel que representa París. Jóvenes, eso es un caligrama. Es un poema dibujo. Pero el dibujo tiene relación con el tema. ¿Ya? Mira esto. Es un caligrama. ¿Entiendes entonces lo que es un caligrama? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Sí, Miss. Sí, profesora. Ya. Ahora mira. Vamos a ver. Un videito. Aquí. Bien, acá está. Atención.
Ahí está, miren chicos. El gatito, por ejemplo. ¿Ves un gatito o no? Sí, El gato entre las flores se comió las mejores. El gato en la cocina desparramó la harina. El gato en la vereda volvió loca a la manguera. El gato va por la casa, comedor, patio, terraza. El gato, ¿dónde está? Mejor que no sea acá. Y mira cómo hay un gatito con las palabras, ¿ah? Ese es un caligrama, jóvenes, ¿ya? Ahí está. Este, por ejemplo, es un caligrama en forma de pájaro. Esto es de un escritor peruano, Jorge Eduardo Eyelson. Azul, brillante, el ojo, el pico anaranjado, el cuello, cuello, cuello. Habla de un pájaro y aparece la imagen del pájaro. Ya, bien. Continuamos. Chicos, quedó claro, ¿no? El vanguardismo. El cubismo, en este caso. Los caligramas. ¿Sí? El cubismo en literatura tenemos los caligramas. En pintura, ya vimos la pintura de Pablo Picasso, por ejemplo, ¿no? Ahora pasa, esa es una de las escuelas del vanguardismo, el cubismo, ¿no? Y ahora vamos a pasar, hay varias escuelas de la vanguardia. Estamos viendo las más importantes escuelas del vanguardismo. El futurismo. ¿De qué trata? Su nombre lo dice, chicos. A ver, un esfuerzo mental. del futuro. Muy bien, gracias. Chicos, el futurismo habla del futuro. Muy bien. Ya. Y cuando nosotros hablamos del futuro, hacemos referencia a un elemento muy propio del futuro, que tú cuando ves ese elemento, tú rápido piensas en, futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al cine, ¿cómo te das cuenta que estás viendo una película futurista? Por ejemplo, estás viendo Matrix. Bueno, Matrix. Un poco antiguo, ¿no? Robots. Ya, ¿cómo te das cuenta? Y tú dices, mira, he visto una película futurista. Ya, ¿cómo te das cuenta que estás viendo una película futurista? Que hay un elemento que representa el futuro. ¿Qué cosa es? Tecnología avanzada. Ajá, muy bien. Es la máquina. Jóvenes, las máquinas son símbolo de futuro. Representan el futuro. Entonces, acá vamos a encontrar que el futurismo en literatura presenta poemas dedicados a las máquinas. Antes no se había visto eso.
Jóvenes, el futurismo, su nombre lo dice, habla del futuro, exalta la máquina, porque la máquina es símbolo de futuro, la máquina representa el futuro, ¿ya? Y antes no se escribían poemas a las máquinas, siempre poema a la enamorada, poema a la naturaleza, poema, ya, pero no a las máquinas, ya, porque estamos en siglo XX, surgen, además en esta época, surgen las máquinas, jóvenes. Hay una aparición, por ejemplo, surge la motocicleta, ¿no? El teléfono. Entonces, hay una revolución de las máquinas. Y el hombre, el ser humano, está admirado ante la máquina. Porque la máquina es el cuerpo eléctrico, el cuerpo potente. ¿Ya? Entonces, en esa época, pues, el hombre se admiraba de las máquinas. Ahora tú estás acostumbrado, ya, nada te sorprende. Pero en esa época recién aparecía el teléfono. Una revolución total. El hombre está sorprendido, admirado de las máquinas. ¿Ya? Y por eso dedica poemas a las máquinas. Porque la máquina está causando admiración al hombre y el hombre se siente impresionado, dedica poemas a estos elementos, a estas máquinas. Por ejemplo, poema al automóvil. Ahí está. Canción del automóvil de Filippo Tomás Marinetti. El futurismo surge en Italia. Su nombre lo dice, reivindica el futuro. Alude a la modernidad, exalta la máquina. Chicos, es que la máquina es impresionante, ¿no? A veces la máquina sorprende, porque la máquina a veces supera al hombre. ¿Puedes creer eso? Jóvenes, ¿qué es más rápido, más veloz, el hombre o la máquina? ¿Qué es más veloz, el hombre o La máquina. La máquina. Uy, muchas veces la máquina supera al hombre. Increíble. Y por eso adoran las máquinas, los futuristas. Porque, jóvenes, claro, la máquina es más veloz. Mira, ¿quién es más veloz? Usain Bolt, ¿no? O un pirañita de la parada, o el tren bala. Imagínate, ¿qué es más veloz? ¿Un pirañita de la parada? No, el tren bala, jóvenes. ¿A cuántos kilómetros por hora? ¿Ya? Con más de 300 kilómetros por hora, ¿no? Veloz, súper veloz, más que Usain Bolt. Jóvenes. La máquina supera al hombre. ¿Qué es más fuerte, el hombre o la máquina? ¿Qué es más fuerte? A ver, Isaac. ¿Qué es más fuerte, tú o una máquina? Juan, ya Pedro Suárez. ¿Pedro Suárez Vértiz en este salón? Hola, Pedrito, te admiro. Pedro Vargas Giordano. Carlos Rodríguez. Chicos, ya pues. ¿Qué es más fuerte, un hombre o la máquina? La máquina, profesora. Claro, pues Juan. La muy bien. máquina. Porque la máquina, claro, pues John, ¿no? Ya, Vargas. Jóvenes, la máquina. Mira, imagínate, una máquina puede levantar un auto. ¿Cómo se llama? ¿Esas máquinas? ¿Cómo se llaman esas máquinas? Que levantan los autos. Ajá, una grúa, ya está, gracias. Puede levantar un auto. ¿Y tú puedes levantar un auto? A la justa levanta su taza de leche. ¿Sí o no? Jóvenes, el hombre, la máquina supera al hombre en fuerza. ¿Ya? En potencia. ¿Qué es más potente, el hombre o la máquina? Ya, jóvenes, confiesen. La máquina también, Mitch. ¿Ya ves? O sea, el hombre es falto de potencia. Jóvenes, es increíble cómo la máquina supera al hombre y por eso los futuristas admiran las máquinas y dedican poemas a las máquinas.
¿Cuál es tu máquina favorita? Ya, la máquina es muy potente, es el cuerpo eléctrico, la máquina es veloz, tiene fuerza, la máquina es lo máximo. La máquina muchas veces reemplaza al hombre, ¿no? Pero, jóvenes, ¿cuál es tu máquina favorita, Mel? ¿Tu máquina favorita? Es de tragamoneda, Miss. ¿Qué? Mel, no puedo creerlo de... No, de ti no, no No, creo. no, creo. Miss, no, Miss. No. No, por ejemplo, la máquina favorita de chicos, ¿cuál es? El auto, les encanta, ¿no? Los fierros, o me equivoco. ¿Computadora? Mi máquina favorita, por ejemplo, la máquina favorita de muchos, el celular, porque tu celular es una máquina increíble, ¿no? Tiene cámara, tiene todo. ¿Qué le falta? Tiene video, tiene todo eso, esa máquina. A mi máquina favorita es jóvenes, la secadora de cabello, lo máximo. Mi máquina favorita es, el microondas también es una máquina espectacular, ¿no? Ya no pones tu sartén, no pones, ya no, ya metes nomás al microondas. Tu máquina favorita, mira, puedes dedicarle un poema a tu máquina favorita. Ah, entonces, ¿tú cuál harías? Ya no harías canción al automóvil, sino harías poema a qué? Al celular. A tu máquina favorita. Así son los futuristas, jóvenes. Hacían poema a las máquinas. En esa época adoraban las motocicletas, el teléfono, todas las máquinas, el automóvil. Mira cómo le habla. Marinetti, cómo escribe este poema al automóvil, porque adora las máquinas y el automóvil es un ejemplo de una máquina muy potente, muy veloz. ¿Te acuerdas del auto fantástico? No, creo que no eres de esa época. Alucinante, joven. Y mira cómo le habla. Este poema adorando, admirando a las máquinas. Es un futurista, ¿no? Dios vehemente de una raza de acero. O sea, la máquina, el auto es un dios. Y es de una raza de acero. Una raza distinta está. Miss, el auto del futuro, Miss. Ajá, el auto del futuro, el auto fantástico. Jóvenes, esos autos que ahora han salido es espectacular, ¿no? Ya, mira, Dios vehemente de una raza de acero, le dice. Automóvil ebrio de espacio. Chicos, el automóvil se traga el espacio así, en segundos, en milésimas de segundos, ya está en otro lado. Que piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Cuando estás yendo a toda velocidad y metes una frenada, suena, ¿no? Suena un estridente, un ruido. Oh, formidable monstruo japonés, de ojos de fragua. Chicos, una marca de autos japonesa. Los chicos que saben de ¿Toyota? coches, de ¿Suzuki? autos. Suzuki. Allá, claro, Toyota, ¿no? También. Los chicos saben, pues, yo no sé, de autos jóvenes. ¿Ustedes qué saben? De fierros. Dice, oh, formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido en llamas y aceites minerales. Claro, tú que tienes tu coche, tu auto, sabes que tu auto, pues, necesita cambiar aceites. ¿Ya? Entonces se alimenta y recibe aceite, ¿no? Por eso dice nutrido en llamas y aceites minerales. Hambriento de horizontes y presas siderales. Tu corazón se expande en su taf diabólico. Claro, suena, ¿no? Así. Y tus rectos neumáticos se hinchan para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Mira todo lo que le escribe a un automóvil, a una máquina, porque la máquina es admirable, es sinónimo de futuro. Y ellos son poetas futuristas, alaban la modernidad, el futuro, la máquina. ¿Ya? Así de simple. ¿Está claro? Creo que sí. Sí. Next. Vamos a hablar del dadaísmo. ¿Qué es el dadaísmo? Otra escuela, una escuela también que propone algo nuevo. El dadaísmo viene de la palabra dada. ¿Qué significa dada? ¿Dado? Nada, no significa nada, dada. Ah, Dada, imagínate, ¿te trae recuerdos dada? Cuando tú le preguntas a un niñito pequeñito que no sabe ni hablar bien, ¿cómo te llamas? De. ¿Te trae recuerdos? ¿Qué será dada? Dada, chicos. Le preguntas a un bebé pequeñito, habla bien. ¿Cómo te llamas? Habla bien. ¡Pum! Cachetado. Es dada el balbuceo del bebé. Y el balbuceo del bebé tiene
¿Es comprensible? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? No. Jóvenes, ¿se entiende? No. Entonces la poesía dadaísta va a ser así. Va a ser ilógica. Así como el balbuceo del bebé no tiene lógica, no se entiende nada. Ya, el dadaísmo, jóvenes, propone la poesía. En la poesía incluye la ilogicidad. ¿Y sabes por qué, no? ¿Sabes por qué el dadaísmo es ilógico? ¿Por qué? Porque el mundo, ¿cómo es? ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo fue el mundo de manera que pudo desatarse la Primera Guerra Mundial? El mundo es ilógico, jóvenes. El mundo es absurdo. ¿No te parece que el mundo es absurdo? A ver, dime algo donde demuestres que el mundo es absurdo. A ver, reflexiona. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial demostró que el ser humano, el mundo es absurdo. ¿Dónde, en qué cabeza cabe, en qué lógica cabe que el hombre va a destruir su propia casa, su propio planeta? Y mira lo que pasó. Ahora, ¿cómo está la capa de ozono? ¿Cuántas enfermedades ahora se suscitan porque tremendos orificios tiene la capa de ozono? ¿Y quién hizo todo eso? ¿Los elefantitos? Los humanos. Ah, ¿no te parece ilógico que el ser humano, es absurdo que el hombre destruya su propio hogar, su propio planeta? Jóvenes. Su propia especie, a otros seres humanos, los extermina. Es ilógico, el mundo es absurdo, ilógico, y por eso la poesía dadaísta refleja esa ilogicidad. ¿Ya? Es ilógico, jóvenes. Ahí está, Tristán Tzara, surge en Suiza. Él es el máximo exponente del dadaísmo. La poesía ilógica, habían poemas como, por ejemplo, Dada, Titi, Popo. Ese es un poema. O un poema dice, ya, voy a recitar un poema, atentos, ¿ya? Mi poema dice lo siguiente. Ah, un grito. Un grito era un poema. ¿Qué? Y ya, terminé. Voy a recitar mi poema, atentos. Ah, aplausos. Ya terminé, gracias. Ya, entonces, un grito era un poema. ¿Qué es eso? Es ilógico, ya, porque el mundo es así, el mundo es ilógico. Y el dadaísmo solamente refleja la ilogicidad de este mundo, joven. Este mundo es absurdo, es ilógico. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, acuérdate, los papás, ¿no? Por ejemplo, los papás dicen, yo voy a trabajar día y noche para darle lo mejor a mi hijo. Ya, nunca están en su casa, nunca están con sus hijos, porque quieren trabajar, 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 ya. Pero eso es ilógico, porque no estás dando lo mejor a tu hijo, no estás con tu hijo, no hablas con tu hijo, no disfrutas con tu hijo. Entonces, ¿dónde está la lógica de voy a dar, trabajo como, ¿no? Como esclavo, como máquina, para dar lo mejor a mi hijo? Y lo mejor no es eso. Es que no hay lógica. Jóvenes, es ilógico. Este mundo es ilógico. ¿Ya? Mira, ¿dónde está? Es absurdo este mundo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que te maten en la calle por robarte un celular? O sea, la vida humana vale menos que un celular. ¿Qué opinas? ¿Es lógico o es ilógico? Ilógico. ¿Qué opinas? Sí, eso es absurdo, es ilógico. Es absurdo totalmente, ¿no? Y eso lo va a reflejar el dadaísmo, jóvenes, poemas ilógicos. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar al surrealismo, antes que nos gane la hora. Surrealismo, su nombre lo dice, sobre la realidad. Chicos, acá es el mundo de los sueños, del inconsciente. Surge en Francia, André Breton es uno de sus máximos representantes. Mira, acá está. Esto tiene que ver ya no con la realidad, sino con el sueño. Ilógico también, porque estamos en una época ilógica. Después de la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta que el hombre es absurdo, el mundo es absurdo, todo es ilógico. Entonces, también la literatura y la poesía tiene esa tendencia, jóvenes, a
absurdo, a lo ilógico. Ya la realidad, no quiero saber nada de la realidad. Mejor me voy al mundo de los sueños. Acá, por ejemplo, mi mujer de cabellera, de llamas de leña. Ahí está. Mira esa mujer. En tus sueños nada más existe esto. De pensamientos de relámpagos de calor, detalle de reloj de arena. Es surrealismo. Mira el surrealismo. En pintura, ¿qué opinas? Esto está totalmente sobre la realidad, ¿no? En el mundo de tus sueños. Acuérdate que el surrealismo tiene influencia del psicoanálisis, de Sigmund Freud, el inconsciente, los sueños. Mira, pinturas surrealistas. Ilógico. No, es que el surrealismo plantea que el arte debe expresar algo que no tenga su relación con la razón. No sea explicado por la razón. Esto está fuera de la razón, está sobre la razón, sobre la realidad. Eso es surrealismo, muchachos. Y en literatura, pues, usaban unas metáforas, ¿no?, que hacían imaginar estos elementos, ¿no?, totalmente surrealistas. ¿Ya? Ajá, surrealismo puro. Ya, ahora vamos a pasar al expresionismo. Tenemos el expresionismo, el existencialismo, el creacionismo, jóvenes. El existencialismo, por ejemplo, ¿no? El existencialismo tiene como tema la existencia. ¿Cómo es la existencia humana? Absurda. La existencia del ser humano, absurdo. Uh-huh. Tenemos el expresionismo. Expresión. Acá la pintura es expresionista, mira. Tenemos en la literatura a Kafka. Chicos, tenemos varias escuelas, ¿ya? Creacionismo, futurismo, dadaísmo, existencialismo, etc. Hemos visto que todas las escuelas de la vanguardia expresan algo nuevo, algo diferente. Por ejemplo, el futurismo, poemas a las máquinas. Antes no habían poemas a las máquinas. El cubismo, los caligramas. No habían estos poemas dibujitos. Es diferente. En la narrativa, monólogo interior, otra técnica. Flashback, una técnica diferente. Jóvenes, es nuevo. En narrativa, en poesía, en teatro, totalmente nuevo. Teatro del absurdo, porque el mundo es absurdo. Es totalmente nuevo, esto es vanguardia, ¿ya, chicos? Ahora vamos a ver representantes del vanguardismo. Tenemos en Francia, en Alemania, en España, etc. Jean-Paul Sartre en Francia, él es representante del existencialismo, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu existencia? A ver, ahora pues, vamos a reflexionar. Principalmente esta vanguardia se vinculó con la filosofía. A ver, ¿cuál es el sentido de tu existencia? ¿Tiene sentido tu existencia? O mejor, ya te pegas un tiro nomás. No. ¿Cuál es el sentido de tu existencia? A ver, Santiago, Chantal, Abigail, Angie. A ver, ¿cuál es el sentido de tu existencia? A ver, se pone a pensar, uy, y al final se da cuenta que su existencia no tiene sentido. Jóvenes, por ejemplo, acá, el ser y la nada. ¿Ah? La nada. El sentido de tu existencia es, ¿qué es? ¿No? Hasta ahora hay personas que no encuentran el sentido de su existencia. Yo, ¿para qué existo? No sé. ¿Por qué existo? Porque mi papá y mi mamá se enamoraron y no se cuidaron y por eso existo. Jóvenes, ¿cuál es el sentido de tu existencia? ¿Ya encontraste el sentido de tu existencia? ¿O es absurda tu existencia? Entonces
existencialismo, Jean-Paul Sartre, jóvenes, empezaba a reflexionar, a filosofar sobre esto, que es tan importante, encontrar el sentido de tu existencia. ¿Ya? Hasta ahora no me han dicho, no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar el sentido de tu existencia, porque hasta ahora no me dicen nadie acá en este salón cuál es el sentido de tu existencia. ¿Mm? ¿Encontrar la felicidad? Mata Muy a todos bien. los corruptos, dicen. Matar a ese es el sentido, eso le da sentido a su existencia de Mel, va a matar a todos los corruptos. Ahí está, me parece, a escuchar a Rodión Romanovi y Raskolnikov. ¿Ah? Jóvenes, muy bien, al menos ya alguien está reflexionando. Pero, a ver, alcanzar la felicidad, pero todos quieren alcanzar la felicidad. Y si nos ponemos a filosofar, primero tienes que determinar para ti qué es la felicidad, ¿no? Porque para cada uno es diferente. Para mí, ser feliz es de una manera. De repente, para una persona ser feliz es tener 5 hijos y, no sé, algo así. Para otra persona ser feliz es llegar a ser presidente de la República. Para otra persona ser feliz es viajar por todo el mundo. Tendrías que determinar eso, ¿ya? Y encontrar el verdadero sentido de tu existencia. Bien, chicos, bueno, no vamos a complicarte para que al final te des cuenta que tu existencia es absurda, sin sentido. Eso decía Jean-Paul Sartre, joven. El existencialismo, también una de las escuelas de la vanguardia, ¿ya? Jean-Paul Sartre, La náusea, el ser y la nada, filósofo francés. Y Albert Camus, La peste. Este libro, jóvenes, súper leído ahora en épocas de pandemia, ¿no? Porque ahí también pasaba lo que acá ocurre, se puso de moda este libro ahorita, en Francia, en todo el mundo. Un bestseller volvió a ser La peste, jóvenes, de Albert Camus. Porque acá también, en este pueblo, la gente empezaba a morir, no se sabía de qué, estaban en cuarentena, igualito lo que pasaba ahora, en la pandemia. No había cura, jóvenes, así como ahora, fallecían los familiares, no podían hacer velorio, igualito lo que pasaba, parecía que la gente empezó a leer La peste porque estaba impresionada de cómo lo que estaba pasando ahora se mencionaba en esta novela, ¿no? La peste de Albert Camus, este filósofo Camus, francés también. Chicos, en Alemania, Hermann Hesse, El lobo estepario, Siddhartha, Joyce, es importante Joyce en Irlanda. Chicos, es importante porque Joyce, ¿no?, es uno de los autores que innovó en la narrativa y utilizó el monólogo interior. Jóvenes, esa técnica que yo te expliqué, el monólogo interior, lo encontramos en la novela Ulises de Joyce. Importante, por eso Joyce. Uso de la técnica monólogo interior. Chicos, y sobre todo teníamos que llegar a este momento. Kafka. República Checa. Franz Kafka. Él es representante del expresionismo. Chicos, en el expresionismo, el mundo íntimo, los sentimientos, la sensación de cómo percibe la realidad se expresa en la obra del autor, ¿ya? O sea, si tú ves un paisaje y luego lo plasmas en la pintura, pero lo plasmas no como lo estás viendo tal cual, sino como tú lo sentiste, ¿ya? Como tú lo sientes, eso es un expresionismo. Y las obras de Kafka, ¿no?, muestran cómo él se sentía, cómo él sentía la realidad, su entorno, su vida, y lo expresaba en su obra. Es un expresionista. En literatura expresionista destaca Kafka. Chicos, lo que nos dice Kafka, mira, Kafka amaba la literatura, ¿no?
ahí también tenía un problema, porque su papá quería que él sea abogado. Déjate de escribir, de esas tonterías, ¿no? Son actividades inútiles, decía su papá. Pero él amaba la literatura, jóvenes. La literatura es siempre una expedición a la verdad, ¿no? Él amaba la verdad. Entonces, es un espíritu sincero, un espíritu transparente, por eso busca la verdad. Entonces, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Y como ama la verdad, rechaza a los políticos, ¿no? Porque los políticos dicen la verdad o mentiras. De estos tiempos, los políticos de estos tiempos, jóvenes. ¿Dicen verdad o mentira? A ver, Fujimori, el otro, ¿cómo se llama? Castillo. ¿Dicen verdades o mentiras? Fujimori, Keiko dice mentiras. No hay mentiras, ¿ves? Entonces, jóvenes, ¿por qué crees que, mira lo que dice Kafka? Un idiota es un idiota. 2 idiotas son 2 idiotas. 10.000 idiotas son un partido político, jóvenes. ¿Ya ves? Rechaza la política porque él es un amante de la verdad y donde él encuentra mentira es toda una idiotez que no vale la pena. Entonces, un partido político. Jóvenes, Kafka es lo máximo. Vamos a ver, Kafka nació en Praga, estudió Derecho. Chicos, trabajó en una compañía de seguros, un trabajo que le molestó mucho también. A él no le molesta, a él le fastidia eso, porque él ama el arte, ama la literatura, quiere dedicarse al arte, pero su papá le dice, no, tienes que trabajar, tienes que producir, ¿no? Business son business, dinero, monedas, un trabajo que te dé dinero, estudia derecho, ya eso te va a dar dinero, todo es dinero, ¿no? Y él, su arte, su inspiración, su sentir, no le importaba a su papá. Jóvenes, tanto trabajo, tanta preocupación, estrés, él padeció de esta enfermedad tuberculosis, ¿no? Mira cómo está, bastante demacrado, la agobiaba su situación conflictiva con su padre. Su papá quería imponer, ¿no? Quería imponer que estudia lo que yo digo, ¿no? Cásate cuando yo digo. Pero si él no quería casarse, joven. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se va a casar? Ah, porque todo el mundo se casa. Ah, o sea, yo hago lo que todo el mundo hace. Mi vida no tiene sentido. No, entonces él siente la presión, conflicto con su papá, conflicto con el trabajo, que no está contento con ese trabajo, quiere dedicarse al arte. Su papá quiere que estudie otra cosa, él quiere estudiar, él quiere leer, escribir, pero no. Entonces todo es una tensión y eso le baja las defensas. Enfermó de tuberculosis, Kafka, jóvenes. Muere en 1924 acompañado de su amigo. Le dijo a su amigo, quema mis obras, ¿no? Porque a su papá le va a dar cólera encontrar obras que ha escrito su hijo, no quería eso para su hijo. Y su amigo no le hizo caso, menos mal, gracias a Dios, porque tenemos las obras magníficas de Kafka, jóvenes. Mira, él nos cuenta en Carta al Padre cómo era la relación con su papá, cómo su papá afectó negativamente su mundo interior, ¿ya? Porque, y eso lo vamos a ver en la novela que hoy día vamos a explicar, la metamorfosis. Es importante, jóvenes, este antecedente, porque en la novela se nota una figura paterna impositiva, violenta, y acá él nos cuenta en Carta al Padre algunos aspectos, unos momentos, donde muestra que su papá de verdad le causaba temor. Dice que su papá, por ejemplo, cuando estaban en la mesa, estaban almorzando, y su papá estaba almorzando y mordía los huesos, ¿no? Masticaba los huesos y absorbía los huesos. Y el niño miraba a su papá y como los niños hacen, ¿no? Lo que su papá hace porque lo consideran como un ejemplo a seguir, lo imitan, el niñito
Franz hacía lo mismo, y empezó a hacer lo mismo que su papá hizo en la mesa. Pero su papá lo miró y le dijo, no hagas eso, eres un gran cerdo. Le gritó feo, ¿no? Claro, no habló como yo, suavecito, no, le habló horrible, lo miró feo y lo hizo sentir poca cosa, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso? Pero si él hacía lo mismo, simplemente que él como niño estaba recién formándose y no podía hacer eso. Pero era un maltrato psicológico, jóvenes. Por ejemplo, el niño cuando era chiquito, ¿no? Dice que pedía agua, agua, pero el niño no pide agua porque tiene sed. Jóvenes, los niños no piden agua necesariamente porque tienen sed. A veces piden porque quieren atención del adulto, de la figura paterna o de la madre, de alguien, quieren atención, cuidados, cariño, ternura. Entonces dice, agua, agua. Y su papá dice, cállate, le grita desde su cuarto, cállate y duerme. Ya era de noche, le pedía agua, agua, el niñito. Y su papá, cállate, no le daba afecto, no le daba atención. Y el niño seguía como necesitando eso y pidiendo, ¿no? Agua, agua. Querían que vaya, él quería que vaya, le traigan agüita, le muestren afecto. Jóvenes, pero su papá decía, cállate, te callas o voy. Él lo amenazaba. Y el niño otra vez dijo, agua, agua. Y su papá fue, jóvenes, lo agarró, lo sacó de la cama, lo llevó al balcón, cerró la puerta y lo dejó ahí. Y estaba lloviendo todavía. O sea, lo trató con violencia. No le daba ternura. Lo maltrataba psicológicamente. Él se sentía insignificante, casi como un insecto. Todo eso, esa relación conflictiva con su padre, le afectó. Él le dice en la carta al padre, a su papá, papá, la educación que tú me diste tal vez hubiera sido buena para alguien con una personalidad más fuerte. Pero yo, para mí, no fue la más adecuada. Claro, porque él era una persona sensible. No, a todos los niños no va, no va a servir la misma metodología, ¿no? Entonces, a él le afectó y le causó daños en su personalidad, jóvenes. Daños psicológicos, en su autoestima lo dañó, ¿ves? Tanto que se sentía a veces un insecto, algo insignificante. Por eso, después eso va a reflejar todo eso en su novela La Metamorfosis. Vamos a ver, tiene el castillo, América, el proceso. Jóvenes, vamos a hablar de la metamorfosis. Acá está. Gregorio Samsa. Dice que Gregorio Samsa, después de un sueño intranquilo, aparece convertido en un monstruoso insecto. Ya es una novela. Mira, en la novela dice, Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Jóvenes, en la obra no dice qué insecto es. Ahí está. Algunos creen que es una cucaracha, mira. Otros dicen que es un escarabajo. Otros que es una mariquita. No dice, en la novela no dice qué insecto es. Solo dice que es un insecto. ¿Ya? Dice que se transformó en insecto. No dice por qué. No dice. Después podemos deducir por qué. Pero no dice en la novela por qué. No dice qué insecto. Solo dice que es un insecto, que Gregorio se despertó transformado en un monstruoso insecto, que tiene caparazón, que atrás siente algo duro, pesado. Es su caparazón. Que tiene patitas, jóvenes. Y que Gregorio se despertó y se vio transformado en insecto. No se asustó. No. ¿Y sabes lo que pensó? Miró el reloj
y dijo, es hora de irme a trabajar, todavía alcanzo el último tren. Es decir, está transformado en insecto, le ha pasado esto, y lo único que piensa es en ir a trabajar. Pero ¿quién, en su sano juicio, jóvenes, te pasa algo así, te ves transformado en insecto y estás pensando en ir a trabajar? Si tú, por ejemplo, te despiertas, te miras al espejo, te salió un granito en la cara, y estás que te traumas, ¿no? Y ya no quieres ir a la academia, ya no quieres ir no sé, a ningún lado. Ya ponte, te salió un granito en la punta de la nariz. Ay, no, ya no voy. Estás pensando, ¿no? Ya, porque eres un ser humano. Pero Gregorio está deshumanizado. O sea, él como ser humano no cuenta, solamente él está pensando en el trabajo. Es una máquina. Jóvenes, es que él nada más trabajaba en su casa, trabajaba, nunca faltó el trabajo, no llegaba tarde el trabajo, llegaba a su casa a descansar, a dormir, al día siguiente a trabajar. O sea, como una máquina, ¿no? La prendes, pones on, se prende, y en la noche off, ya está, se apaga. No disfrutaba la vida. Por eso que Gregorio, después se interpreta que Gregorio se transforma en insecto porque está deshumanizado. Ya perdió la emoción de la vida, el disfrute por la vida, y solamente es una máquina, trabaja, trabaja, trabaja. Es lo que más o menos el ser humano ahora es. Se ha convertido en esta sociedad contemporánea, ¿no? Prácticamente una máquina, que solamente para trabajar, trabajar, trabajar. Chicos, ya, dice que Gregorio se transforma en un insecto y mira el reloj, tiene que ir a trabajar. Y cuando se ve, siente indiferencia. Está deshumanizado, insensible. Se ve transformado en insecto y no tiene miedo, no tiene dolor, es indiferente, es insensible, deshumanizado. Entonces Gregorio, jóvenes, se mira, solo piensa en trabajar, y en su casa, su mamá y su papá van a su habitación. Su jefe también, después de un rato, se da cuenta que Gregorio no ha venido, va a la casa a buscarlo. Jóvenes, Gregorio quiere levantarse porque tocan la puerta, quiere levantarse el insecto, pero siente atrás algo duro, su caparazón. Entonces se balancea de un lado a otro en la cama y el insecto cae de la cama. Se acerca a la puerta, empieza a caminar así, con todas sus patitas, se acerca a la puerta, y su papá está muy, muy violento, y está su jefe también, que quiere que vaya a trabajar. Jóvenes, su papá golpea, chanca la puerta y le dice, Gregorio, abre o rompo la puerta. Muy violento de su padre. Y Gregorio está asustado. Jóvenes, Gregorio empieza a caminar, como no tiene manos, no puede abrir la puerta, y con su hocico va a girar, abre la boca, gira la perilla con su hocico, de ahí cae una baba negra y pegajosa. Jóvenes. Y cuando lo ve, su mamá lo ve, se desmaya. Su jefe, ¡ah! No, ya no quiere que trabaje, ya se va, es asqueroso el insecto. Y su papá lo ve, ¿qué? ¿Dónde está mi hijo? Tú no eres mi hijo. ¡Qué asco! Joven, le quiere pegar al insecto. El insecto se mete a su cuarto, jóvenes, todos lo rechazan. Todos lo desprecian. ¿Cómo te sentirías tú si todos te rechazan? El insecto es rechazado por todos. Todos lo desprecian, lo vieron con asco, no se le quieren acercar, está excluido totalmente. Pobrecito el insecto. Nadie quiere verlo, nadie se le quiere acercar. La única que va a acercarse, a comunicarse con él, a llevarle su comida, la única, es su hermanita, Grete, que es la única que después de Gregorio tiene nombre en la obra, ¿no? No,
la mamá, el papá, el señor Sansa, la señora Sansa, no, jóvenes. Acá, Gregorio está solo en ese cuarto, transformado en insecto. La única que va es Grete. Le lleva su comida, al insecto ya no le gusta esa comida, ahora le gusta tomate podrido, queso malogrado, todo con gusanitos mejor, más rico. Es el insecto ha cambiado, ¿no? Y ahora el insecto se acerca a la ventana, mira por ahí, no puede salir, ¿no? El insecto mira por la ventana y ve jugar a unos niños. Y se alegra con la sonrisa de los niños, con el juego de los niños. Y ahora que es insecto, está más sensible, está más disfrutando la vida, está más humano. Increíblemente, cuando tenía cuerpo de humano, era totalmente insensible. No disfrutaba la vida, solamente trabajaba una máquina, ¿no? Una cosa. Y ahora que está en cuerpo de insecto, está más sensible, se está humanizando. Es que así es el mundo, es absurdo. Jóvenes. Entonces, la familia está preocupada porque en la casa no hay ingresos económicos, que Gregorio trabajaba en la casa, era útil para la casa, traía dinero, ¿no? Y ahora ya no está, no sirve Gregorio. Por eso que en la obra parece que te puede interpretar que ahora que ya no sirves, te dejamos de lado. El insecto está encerrado, nadie le hace caso, Grete nada más lo visita, y la familia está preocupada porque no hay dinero. Entonces deciden alquilar cuartos. Ya reciben inquilinos. Y Grete un día está tocando el violín. Grete toca muy bien el violín, qué lindo. Y el insecto que ya está más humanizado, acuérdate, que ya está más sensible, cuando Grete está tocando el violín, para los inquilinos en la sala, los inquilinos están disfrutando que Grete toque el violín. Y el insecto empieza a escuchar, le gusta, ahora está más sensible, quiere escuchar más cerca al insecto, sale de su cuarto, abre con su hocico la perilla, y se acerca, se asoma, los inquilinos voltean, lo ven al insecto, ¡ah, qué asco! ¡Monstruo! Se van. Dicen, no, vamos, nos vamos. Y no pagaron nada, no vamos a pagar nada. Y agradezcan que no los denunciamos por obligarnos a vivir con este asqueroso insecto. Se van, chicos, sin pagar. Y el papá está furioso, agarra las manzanas, empieza a tirar el insecto, le empieza a tratar con violencia, le tira una manzana, se le incrusta acá en su cuerpo pegajoso, el insecto se va y escucha cuando su hermana dice, padre, tenemos que desaparecer al insecto. El insecto se va a su cuarto, siente que ya nadie lo va a ver, todos se van a alejar de él, todos lo desprecian, todos quieren acabar con él, está excluido totalmente, ya ni siquiera Grete, que era la única, su esperanza, ¿no? Nadie, está solo el insecto, se siente aislado, despreciado, se queda debajo de un mueble. Dice que la manzana se va descomponiendo ahí en su organismo. Jóvenes. Y después la empleada entra a limpiar, porque debe oler fatal, entra a limpiar y pasa la escoba debajo del mueble y ahí estaba el cuerpo inerte del insecto, de Gregorio. Estaba muerto. ¿Tú crees que le hicieron velorio al insecto? ¿Tú crees que la familia se unió, lloró y le hicieron velorio? No. No, jóvenes. Vivieron Más bien felices. ese día tiraron a la basura, una bolsa a la basura y se fueron a pasear porque se habían quitado un peso de encima. Salieron a pasear por ahí con Grete. Vieron en Grete que pronto sería una señorita ya y podría afrontar, ¿no?, las necesidades del hogar. Imagínate. O sea que sintieron que se habían librado de un estorbo, ¿no?, del monstruo, de esa cosa inútil. O sea que cuando trabajaba y llevaba dinero, sí era valorado, ¿no? Pero después se convirtió en insecto y su familia no lo apoyó. Como que lo dejaron abandonado.
esa familia también estaba deshumanizada, porque se supone que una familia, cuando uno de los miembros de la familia está caído, está en ruina, derrotado, te ayudan, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú caes en las drogas, tu familia te manda al Centro Victoria para que te rehabilites y te da la mano, te apoya. Pero acá vemos que esta familia sentía que Gregorio era un estorbo, no vemos que querían ayudarlo, apoyarlo, ¿no? Hasta que salga de eso, no. Chicos, es que la novela trata de la deshumanización del hombre. El hombre contemporáneo, el ser humano, está insensible, está perdiendo sensibilidad. Ya no, por eso al inicio vimos cómo el ser humano es capaz, en qué se ha convertido el hombre, que es capaz de exterminar a su propia especie. O sea, desata una guerra mundial, no importa los niños, los ancianos, no importa las mujeres, que nada, no importa quiénes mueran. El hombre es una máquina, es una cosa, es una bestia. Se está deshumanizando, pierde sensibilidad. ¿Cómo es posible que las mujeres, por ejemplo, algunas, maten a un ser que está en su vientre? Jóvenes, no hay sensibilidad, ¿no? ¿Cómo es posible que unos hijos maten a su mamá por una casa? El hombre está deshumanizado, es peor que una bestia, peor que un insecto, jóvenes. El tema de la novela es la deshumanización del hombre, también la alienación del hombre. El hombre ya no es un ser humano, es una cosa, una máquina, puro trabajo, trabajo. ¿Ah? Bien, chicos, ahora vamos a pasar a la dirigida. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Lo tienen? A ver, aquí. Ya está. 1, chicos. Lo hacemos. 1. Vanguardismo literario se desarrolló en el periodo de entreguerras. Se caracterizó por... La D. Muy bien. Buscar la novedad creativa. 2. En la novela del siglo XX, procedimiento narrativo que consiste en fluir el pensamiento de un personaje. Fluye su pensamiento. La Ay, madre mía. ¿Cómo hago? Acá. Ya. No, me pasé una. ¿Cómo se hace? Borrar. Ah, ya. Ya sé qué voy a hacer. La tecnología. Acá es la A, chicos. Muy bien. Monólogo interior. 3. La 3. Con respecto a verdad o falsedad del vanguardismo, indica las características correctas. Dime, ¿verdad o falsedad? Los correctos, ¿verdad? 1. Experimentación verbal. Sí. Temática diversa. También. Y. Muy bien. 1, 3 y 4. Clave. D. Chicos, 4. La metamorfosis. ¿Quién en esta familia agotada por el trabajo y rendida por el cansancio iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Una asistenta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y la noche, y hacía el trabajo pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de su costura. Mucho trabajo, porque no hay dinero. Penurias económicas de los Sansa. 4 dedos. 5. En la novela La metamorfosis de Kafka, ¿qué es lo que teme Gregorio luego de experimentar su transformación en insecto? ¿Qué es lo que teme? ¿Por qué dice, tengo que ir a trabajar? Porque si no, te botan, ¿sí o no? Te botan de tu trabajo. 5D. 6. Respecto a la metamorfosis, indica la verdad o falsedad. C. 7. En relación a las innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea, marca lo correcto. Dice, yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto frío. Ya, está hablando el mismo personaje. Entonces,
concurre al monólogo interior. Beso. 8. ¿Cuál es la alternativa correcta en relación a los siguientes enunciados sobre la metamorfosis de Kafka? La C. Muy bien. La obra plantea la deshumanización del hombre contemporáneo. C. 9. Acá dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no la mataste, estaba muerta, yo no la maté. Ahí está pensando un personaje. Está diciéndose a sí mismo, yo no la maté, estaba muerta. Ya estaba muerta, yo no la maté, ya estaba muerta, yo no fui. Él mismo se está hablando a sí mismo. ¿Cómo se llama esa técnica? Monólogo interior. Y es su pensamiento, el monólogo interior, muy bien. Entonces la D. 9D, 10. Respecto a verdad o falsedad de la metamorfosis de Kafka. La B. ¿Verdad es esto? ¿Cuál es la clave? La A. Chicos, bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Chao, nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Chao, profesora.